Bueno, muchas gracias, Sergio. Déjenme comenzar a esta hora del día por saludar con el respeto y admiración de siempre al señor presidente Cardoso. Mil gracias por abrirle a Humanitas 360 y a todos nosotros esta su casa para congregarnos alrededor de temas vitales para nuestros países, para la región y diría para el mundo. Déjeme, señor presidente, cambiar un poco el orden del protocolo tradicional para saludar en primerísimo lugar a quien hemos dicho es el símbolo de una causa de Patricia y de Ricardo, que es Daniel. Daniel, ven para acá. Porque este niño, realmente, para la Fundación y para todos nosotros, se ha convertido en el punto de inspiración para que las nuevas generaciones no tengan que padecer lo que han padecido nuestros niños, niñas y adolescentes en tantos años de violencia. Y por eso te queremos dar las gracias, porque estamos seguros que tus padres y nosotros haremos el mejor esfuerzo para que tú y tus compañeros de generación asuman un liderazgo transformador de la humanidad. Le voy a pedir a todos nuestros amigos aquí un aplauso para ti. Gracias, Patricia, Ricardo, por esta convocatoria, al equipo de Humanitas 360, gracias a mis compañeros de panel, pero fundamentalmente gracias a todos ustedes que hacen un alto en el camino y se reúnen a partir de una vocación ciudadana legítima, que es construir sociedad, Estado, construir civilidad, fortalecer valores y principios. Y gracias a quienes nos siguen por estas redes sociales, porque nos han informado que estamos encadenados a una transmisión, y desde aquí nuestro saludo a todos aquellos hombres y mujeres que, repito, tienen la generosidad de escucharnos. Congregados para hablar de Colombia, el proceso de paz, para hablar de Venezuela y para hablar de la región en general, permítanme aproximarme saludando antes, no puedo dejarla por fuera, a quienes ha sido mi compañera de brega 37 años. Gracias, Claudia, mi esposa, por estar aquí. No me lo hubiera perdonado haber saludado a todo el mundo, menos a quien realmente es mi compañera de viaje. Pero digo, ¿cuál es el contexto en el que estamos dando esta discusión y esta conversación? Y hay unos elementos comunes al contexto. ¿Qué duda cabe que tenemos globalmente a una ciudadanía indignada con el Estado, sus instituciones y con la política y los políticos? Lo que parecían ser fenómenos distantes a nosotros, la primavera árabe, siria, turca, griega, española, luego trasladada al puente de Brooklyn hace unos años, es una oleada de indignación y de un verano generalizado en relación con las demandas de una ciudadanía que quiere respuestas efectivas y que finalmente busca respuestas y soluciones a las velocidades que imponen los tiempos de la posmodernidad. Esa indignación nos plantea entonces el primer y más grande desafío en nuestra opinión: cómo ser multiplicadores de confianza en el Estado, en las instituciones y en los principios y valores democráticos. Es allí, digamos, el gran dilema hoy de los liderazgos políticos, porque algunos, frente a la indignación, se atrincheran en el camino facilista de hacer antipolítica y no saben que haciendo antipolítica lo que se destruye finalmente es Estado social de derecho, Estado democrático. Y por lo tanto, yo diría que estamos aquí en medio de las dificultades que enfrentamos para transmitir de manera propositiva una visión que cree confianza y esa confianza trascienda al futuro. No sin razón se afirma que un buen líder es todo aquel que reconoce su pasado, trabaja para transformar el presente, pero genera confianza en el futuro. ¿Cuál es otro rasgo común de este contexto que estamos viviendo? Tristemente para nosotros en América Latina, vivir, sufrir y supervivir en una de las regiones, la región más violenta del mundo.
Qué tristeza tener que aproximarnos a esta realidad afirmando sobre hechos objetivos que de cerca de 500.000 homicidios, muertes violentas que se dan en el mundo cada año, 140.000 se originan en América Latina. Es decir, América Latina contribuye con el 36% de las muertes violentas del mundo, teniendo apenas el 7 o el 8% de la población mundial. Allí hay un desafío enorme, y un desafío que tiene que ver con el rescate del valor fundamental de la vida como el valor supremo, superlativo y sagrado que en América Latina no hemos logrado construir de manera unificada. Es verdad que en América Latina, para fortuna nuestra, hay países amigos en la región que tienen tasas de homicidio iguales a las europeas, 2, 3 homicidios por 100.000 habitantes. Pero es verdad también que en América Latina hay países y hay municipios, hay conglomerados de habitantes que llegan a tener tasas que superan 300 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa disparidad y esa asimetría nos pone en contacto con la muerte como un reto y un desafío fundamental. ¿Y qué duda cabe que hoy este contexto nos lleva a identificar que la solución que se plantea desde la política parecería moverse en blanco y negro? Por un lado, la llamada política de mano dura contra la violencia y el crimen, que cree que simplemente haciendo anuncios de aplicación de la fuerza coercitiva del Estado supera el problema. Cuando realmente lo que hemos visto cuando esa política avanza es que se abre la puerta a la violación sistemática, permanente, recurrente de los derechos humanos. Y en el otro extremo, una política que pretende justificar la violencia y el crimen a partir del estado de pobreza de nuestras naciones. Y entonces, en ese otro extremo, hay quien dice, mientras haya pobreza, habrá crimen y violencia. ¡Qué gran equivocación! Porque además comporta una equivocación ética, que es graduar a los más desvalidos de la sociedad, a los más pobres, como delincuentes. Y esa asociación es francamente perversa. Hoy, yo diría que América Latina comporta esas dos visiones y realmente el reto y desafío es encontrar un camino del centro, racional, argumental, basado en evidencia, para que la política pública no explote emociones y no siga logrando el consenso a partir de la propagación del miedo, que es otra característica de nuestros tiempos. Infundir miedo, propagar el miedo, se ha vuelto en el agente multiplicador del consenso político, que además termina eligiendo presidentes y eligiendo dignatarios y voceros de los congresos. Combatir, digo yo, de manera racional, la idea de que el miedo es el único elemento que genera ese consenso y multiplica votos, es un reto y un desafío enorme. Uno diría que a América Latina le llegó la hora de reemplazar el miedo por la confianza y la esperanza, y particularmente de reemplazarlo por el propósito fundamental de privilegiar la vida, garantizar la libertad, pero libertad en equidad, para que haya menos pobres en la región. Y sobre esa premisa, yo diría que, a pesar de conceptos expresados por mis antecesores en el uso de palabra que comparto, con las dificultades que tiene el proceso de implementación de la paz en Colombia, yo quisiera decir lo siguiente. Por difícil que sea ese proceso de implementación, no se puede claudicar o tener visiones apocalípticas, catastróficas, de la mejor noticia que recibió Colombia en los últimos 50 años. Porque no podemos olvidar que la firma del acuerdo que puso fin al conflicto con las FARC fue el hecho político más relevante en 53 años para terminar con la confrontación interna más antigua del continente y la única de esas características que aún se expresaba a través de las guerrillas, de unas guerrillas desde luego transformadas también en aparatos criminales. Esa noticia
que es una noticia que genera un punto de inflexión para la sociedad colombiana, es también una buena noticia para América Latina y para la región. Y por lo tanto digo también que los esfuerzos en Colombia para llegar a ese acuerdo y construir paz no solamente son una buena noticia para los colombianos, sino para los pueblos de América Latina, para los países de América Latina, para la sociedad latinoamericana en general y sus ciudadanos. Y es verdad que aquí nos encontramos con lo que la literatura clásica alrededor de la paz mencionó en los últimos 30 años con tanta claridad. El tema de la paz implica agotar 3 etapas. Buscar la paz, que es el detonante fundamental. Pues buscarla en Colombia nos llevó años, décadas, y un sacrificio enorme de pérdida de vidas que realmente son un activo irreparable para una nación como la nuestra. Déjenme hago un paréntesis aquí, un poco para señalar algo que diré también sobre la necesidad de mantener abiertos los canales al diálogo. Recuerdo cuando en un esfuerzo por buscar la paz, sentado el gobierno y la guerrilla de las FARC y la coordinadora guerrillera en ese momento en Caracas y en Tlaxcala, se rompió esa negociación. Y un jefe guerrillero, que después llegó a ser jefe de las FARC, dijo a los funcionarios del gobierno cuando se levantaron de la mesa, pues no habrá otro remedio que encontrarnos dentro de 20.000 muertos más. Y pasaron 20 años y no eran 20.000 muertos más, eran 35.000 muertos más que había ocasionado esa interrupción de haber levantado la mesa de diálogo. Buscar la paz, por lo tanto, es difícil y hay que perseverar. Pero hacer la paz también es complejo, porque no se hace la paz en una mesa frente a un adversario para claudicar y entregar el Estado y los principios y los valores. Pero tampoco se va a esa mesa de negociación a derrotarla en la mesa para eliminarla, contraparte. Se va allí para construir de manera conjunta unas salidas que permitan, en primer lugar, la dejación de las armas, la reincorporación de los excombatientes a la vida civil, pero fundamentalmente, como se lo propuso el gobierno de Colombia y su acuerdo, crear condiciones a la transformación de las causas que generan violencia en nuestro país. Y ese acuerdo, hacer la paz, tiene riesgos enormes. También aquí hago una anécdota. Cuando firmamos el acuerdo de paz, yo que había hecho la guerra como director de la policía, como general de 4 estrellas en mi país, y que había recibido aplausos en la guerra cada vez que presentábamos una operación exitosa, pensé que los aplausos de la paz iban a ser superiores. Y mi conclusión con los años, la paz no produce los aplausos que produce la guerra. Y esa ya es una contradicción. Y es una contradicción enorme en el devenir de la historia y la humanidad, porque parece que es una constante. Pero lo que quiero significar es que hacer la paz significa pagar unos costos políticos en la coyuntura, pero instalarse del lado correcto de la historia al final. Y la literatura clásica también menciona la tercera etapa, que es construir la paz. Porque no puede pretenderse que a la firma de un acuerdo que pone fin a un conflicto haya una transformación automática, mágica, maravillosa de realidades que han persistido en la historia de nuestros pueblos y que tienen que ver con la violencia, la ausencia del Estado y en general la ausencia de aplicación de justicia. Pues bien, en Colombia estamos en esa tercera etapa hoy. Y cuando uno revisa qué avance hemos tenido de diciembre del 2016 a hoy, uno podría recurrir al viejo símil de ver el medio vaso lleno de agua o vacío de agua. Y déjenme decirles que en medio de las dificultades que enfrentamos hoy, mencionaría primero el vaso lleno de agua en estos términos. El acuerdo produjo la desmovilización y entrega de armas efectiva de más de 11.000 combatientes que estaban desplegados
cuando firmamos el acuerdo en 280 municipios de los 1.100 colombianos, y eso ya es un logro enorme. Hay un vaso lleno también, cuando observadores como Eduardo y otras organizaciones pueden constatar que en las zonas de conflicto en estos años, año a año, nos hemos evitado la muerte de cerca de 3.000 colombianos que morían allá en la profundidad periférica de esa selva y que a nadie importaban. Medio vaso lleno, cuando uno estima que quienes encabezaban las acciones de esa guerrilla, que se manifestaba a través de las armas de manera violenta, están hoy sentados en el Congreso con voz y con voto, en el Senado y en la Cámara. Y ese logro fundamental de haber cambiado, como diría un viejo líder, lo digo con respeto porque lo escucho desde los años 80, cuando empezó a transformar la realidad española, el expresidente Felipe González dice, en un acuerdo de paz de lo que se trata es de cambiar las botas y las balas por votos. Cambiar las balas por votos. Y eso lo logramos en este acuerdo, cuando vemos sentadas a la dirigencia de las FARC en el Congreso y no planificando acciones terroristas para destruir nacionalidad. Y hay activos que son intangibles. Cuando una sociedad instala en el imaginario del pensamiento de esa sociedad un valor, hace ese valor en el debate público sea controversial como es el de la paz y ha sido entre nosotros. Qué bueno que en Colombia estemos hablando tanto de paz como hemos hablado estos años y no tanto de la guerra. Uno diría que hoy el reto de los colombianos ya no es ver cómo ganamos la guerra, sino cómo construimos la paz, y eso empieza a cambiar la ecuación de una sociedad en función de su futuro. Pero claro, tenemos retos y desafíos preocupantes y tenemos también el medio vaso vacío. Medio vaso vacío que tiene que ver, por ejemplo, con la incapacidad que hemos tenido los colombianos para que haya un consenso político donde la paz no sea entendida como la paz de un gobierno en particular, sino como un valor de toda la sociedad, de toda la clase política y del Estado colombiano. Allí ha habido una incapacidad grande nuestra. Y ha habido una incapacidad grande nuestra, paradójicamente, porque este es un proceso que se desarrolló y se abordó desde una visión claramente democrática, al punto de que sin necesidad vinculante, ni constitucional ni legal, el presidente de la República llevó los acuerdos a un plebiscito, buscando justamente un punto de encuentro y de expresión ciudadana alrededor del acuerdo. Hoy, cuando ha pasado el tiempo y yo he compartido con expertos en estas materias, con líderes políticos, me dicen, oiga, Naranjo, general, Oscar, se equivocaron llevando esto a un plebiscito sin necesidad. Yo respeto esa opinión, pero déjenme decirle lo siguiente, a pesar de la realidad que enfrentamos, polarizada en nuestro país alrededor de la paz, yo como demócrata digo, qué bueno que haya sido así. A mí no me hubiera gustado una paz impuesta por la puerta de atrás. El hecho de este proceso que mencionaba Eduardo, de justicia y paz con los paramilitares, hay que decirlo, a los colombianos no nos preguntaron cuáles iban a ser las características de la justicia transicional aplicada a los paramilitares. Y claro, pues eso lo aceptó la gente porque el silencio que reinó sobre cómo sería fue alto, pero en la medida en que se fue conociendo, hubo sectores de víctimas que dijeron, esto no puede ser así. Pero esa incapacidad de generar ese consenso, y yo diría ese pacto político nacional por la paz, sigue siendo un déficit de nuestro proceso. Ese medio vaso vacío tiene que ver también con la superación de algo que no hemos logrado. Increíble que en nuestro país, digo increíble y lo asumo con responsabilidad, que algún sector de la academia, de la dirigencia política, hoy, después de 53 años de esa violencia con las FARC, diga que no ha existido un conflicto armado en Colombia. Y que como no existía conflicto armado, lo que había una agresión terrorista,
que necesitaba era la aplicación de justicia ordinaria para eliminar a ese contradictor criminal. La verdad, cuando hoy estamos discutiendo alrededor de la justicia transicional, las objeciones que ha formulado el señor presidente a la ley estatutaria, en el fondo de todo gravita. Es una visión de que no había necesidad de justicia transicional porque no hubo conflicto y que lo que se imponía era aplicar el derecho penal, convencional, tradicional, con lo cual lo que estaríamos es colapsando la justicia y abriendo un mar de impunidad. Porque después de 53 años de violaciones sistemáticas permanentes en el territorio que dejaron, el número de víctimas que mencionó Juan Manuel y el número de hechos criminales que habría que someter caso a caso a la justicia, esa justicia colapsaría y realmente ni habría verdad, ni habría reparación, ni habría justicia y mucho menos la premisa de la no repetición. Hoy, yo digo, en medio de estas dificultades, Colombia tiene que darle gracias a la comunidad internacional. Y soy optimista de que este proceso no dará marcha atrás por varias razones. Primero, a pesar del desencuentro de la clase política de los colombianos alrededor del tratado mismo de paz, del acuerdo mismo de paz, cuando he visitado las comunidades de todo tipo, y lo hice en mi ejercicio como vicepresidente, en la profundidad de esa Colombia un poco invisible, no hay un solo colombiano de ningún partido que me hubiera dicho queremos estar de regreso a la guerra. La guerra no es una premisa. Dos, soy optimista porque el proceso de paz es un proceso que se ha surtido con un trámite absolutamente democrático. Lo negoció el Ejecutivo, lo avaló el Legislativo y la Corte Constitucional está dictando sentencias y fallos para incorporarlo a la constitucionalidad en la jurisprudencia colombiana. Y es un proceso sólido, porque cuando tuve el privilegio de hacerlo como vicepresidente, a presentar los avances de la implementación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano verificador con una misión especial en Colombia, en algunos temas como el de reintegración política, social y económica de los excombatientes. De ese consejo salía una voz unánime que decía: el acuerdo de paz en Colombia es la mejor noticia que este consejo ha tenido en años, en un mundo altamente convulsionado, y nos ocuparemos de cuidar ese activo que empieza a producir Colombia para que no se desvanezca. Por lo tanto, estando aquí, queridos amigos, amigas, les digo, en medio de las dificultades, estén cerca del proceso con Colombia, síganos acompañando en este empeño, porque la comunidad internacional y grupos de ciudadanos como ustedes, desde el mundo entero, son una luz, son un faro y son en momentos de dificultad un factor de gran apoyo para que la dirigencia colombiana no desfallezca y para que los ciudadanos no renunciemos al valor, en nuestro caso constitucional, de la paz, entendida como un derecho y un deber de todos los colombianos. Muchas gracias.